¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo de distracciones que te impiden alcanzar tu verdadero potencial? Hoy vamos a explorar por qué estas distracciones existen y cómo puedes recuperar el control de tu vida. Hola, soy Cosmin. He tenido el privilegio de ayudar a cientos de personas a transformar sus vidas a través de talleres, sesiones de coaching y varios ebooks sobre desarrollo personal y espiritualidad. Mi misión es guiarte hacia la realización de tu verdadero potencial para que puedas vivir una vida auténtica y plena. Este video no es para todo el mundo. Si sientes que estás listo para dejar atrás las distracciones, para enfrentar tus sombras y tomar el control de tu vida, quédate hasta el final. Te prometo que lo que compartiré contigo te abrirá los ojos y te dará las herramientas necesarias para dar el siguiente paso hacia tu crecimiento personal. Vivimos en una era donde el control parece ser un tema recurrente, ya sea en la política, la economía o incluso en nuestras relaciones personales. Pero, ¿qué significa realmente tener control? A nivel superficial, podríamos decir que el control es la capacidad de dominar o influir sobre una situación o persona. Sin embargo, desde una perspectiva más profunda y filosófica, el control está profundamente entrelazado con nuestra psique, nuestra relación con el mundo y, más esencialmente, con nosotros mismos. En este contexto, las palabras "no te pierdas este video", "no quieren que tengas el control", adquieren un significado simbólico. El video podría entenderse como la vida misma o las experiencias que la componen. No es solo un mensaje mediático o una forma de entretenimiento, sino un reflejo de la realidad en la que estamos inmersos. Lo que verdaderamente no quieren que tengas es la capacidad de ser consciente de esa realidad, porque el control, en última instancia, no está afuera, sino adentro de cada uno de nosotros. Carl Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo, esa capa profunda de la mente que compartimos todos los seres humanos. Dentro de este vasto océano de símbolos, arquetipos y experiencias humanas, se encuentran las claves para entender por qué el control es un tema tan importante y al mismo tiempo tan difícil de lograr. El inconsciente colectivo guarda en su interior todos los símbolos que la humanidad ha acumulado a lo largo de la historia. Algunos de estos símbolos están directamente relacionados con el control. Pensemos en los dioses y héroes de las mitologías antiguas, quienes luchaban por mantener el orden y evitar el caos. En muchas culturas, los líderes, reyes o emperadores eran considerados figuras divinas precisamente porque simbolizaban el control y la estabilidad sobre un mundo que, de otro modo, se desmoronaría en el caos. Pero, ¿qué ocurre cuando proyectamos nuestro deseo de control en figuras externas, sean estas gobernantes, instituciones o incluso tecnologías? Al hacer esto, perdemos de vista el hecho de que el verdadero control, el que necesitamos para vivir una vida plena y auténtica, no proviene del exterior, sino del interior. Jung diría que es necesario hacer un proceso de individuación, de integrar nuestra sombra y confrontar nuestros miedos internos para tener un control real sobre nuestras vidas. La sombra es un concepto clave en la psicología junguiana. Representa todos esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado, porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Esas partes ocultas de nuestra personalidad son poderosas y si no las enfrentamos, tienden a manifestarse de formas destructivas. Cuando se dice "no quieren que tengas el control", podríamos entender que la sociedad, las instituciones o las estructuras de poder fomentan la desconexión con nuestra sombra, nos inducen a ignorar o reprimir esas partes oscuras de nuestra psique para que podamos encajar mejor en los moldes preestablecidos. Pero al reprimir nuestra sombra, también estamos perdiendo el control sobre nosotros mismos. Y esto es algo que, según Jung, nos aliena de nuestra verdadera esencia. En muchos casos, el deseo de control sobre los demás o sobre el mundo exterior es una proyección de la falta de control interno. Las personas que no han integrado su sombra tienden a buscar el control fuera de sí mismas, como una forma de compensar su inseguridad interna. Esto crea una dinámica peligrosa, tanto a nivel personal como social, porque quienes no tienen control interno
se ven atrapados en luchas de poder interminable. El control externo es, en muchos sentidos, una ilusión. Si bien podemos influir en el mundo que nos rodea hasta cierto punto, la vida es intrínsecamente impredecible. Intentar controlar cada aspecto de nuestra existencia es una fuente de ansiedad y frustración, porque en el fondo sabemos que nunca podremos tener un control absoluto. Sin embargo, esta es una lección que a menudo ignoramos. Nos aferramos a la idea de que, si podemos controlar nuestro entorno o a las personas a nuestro alrededor, seremos felices y tendremos éxito. Esta es la trampa en la que muchos caen. Creen que el control externo es la clave para una vida plena, pero como sugieren las enseñanzas de Jung, la verdadera plenitud y equilibrio provienen del control interno, de la integración de todos los aspectos de nuestra psique. En este sentido, las palabras "no te pierdas este video" podrían ser vistas como una advertencia. No te distraigas con las ilusiones de control que el mundo te ofrece. En lugar de buscar el control fuera de ti, vuelve tu mirada hacia adentro. Solo cuando confrontes tu sombra y hagas el proceso de individuación, serás capaz de encontrar el verdadero control. El control sobre tu mente, tus emociones y tus reacciones ante el mundo. Despertar a la realidad interna es el primer paso hacia el control auténtico. En lugar de intentar cambiar el mundo exterior para que se ajuste a nuestras expectativas, debemos cambiar nuestra percepción y nuestra relación con nosotros mismos. Jung afirmaba que el verdadero cambio siempre comienza en el interior y que solo al transformar nuestra psique podemos transformar nuestra experiencia de la realidad. Este despertar no es fácil ni rápido, requiere valentía, introspección y la disposición de enfrentarse a las partes de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Pero al hacerlo, obtenemos un tipo de control que ninguna estructura externa puede ofrecernos: el control sobre nuestra propia vida y destino. La sociedad moderna nos distrae constantemente con promesas de control externo, desde las redes sociales hasta las noticias y la publicidad. Todo nos dice que podemos tener el control si seguimos cierto camino, compramos ciertos productos o adoptamos ciertas creencias. Pero estas son, en el mejor de los casos, ilusiones. El control externo es frágil y efímero. El verdadero control, en cambio, es profundo y duradero. En nuestra búsqueda de control, uno de los mayores obstáculos con los que nos encontramos es la manipulación de la realidad. Pero, ¿qué significa manipular la realidad? A menudo pensamos que manipulación implica la distorsión consciente de la verdad por parte de otros. Sin embargo, la manipulación también puede provenir de nuestro propio interior, de la manera en que percibimos y construimos la realidad en nuestra mente. Carl Jung creía que nuestra percepción del mundo está moldeada por proyecciones internas. Estas proyecciones se derivan de nuestro inconsciente, especialmente de nuestras partes no reconocidas o reprimidas, como la sombra. En otras palabras, no solo observamos el mundo tal y como es, lo interpretamos a través del lente de nuestras propias experiencias, deseos y temores. Así, nuestra realidad externa está profundamente influenciada por nuestra realidad interna. Hoy en día, vivimos en un entorno donde la manipulación de la realidad no solo proviene de nuestra psique, sino también de las fuerzas sociales y culturales. La sociedad moderna, con sus medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales, ha perfeccionado el arte de crear ilusiones. Nos ofrece imágenes de éxito, felicidad y control que no siempre son reales, pero que nos hacen creer que lo son. Jung advirtió sobre los peligros de ser atrapados por la masa, esa tendencia de los individuos a perderse en las creencias y normas colectivas. A medida que nos integramos en la sociedad, adoptamos inconscientemente los valores y expectativas que se nos imponen. Nos dicen qué significa ser exitoso, cómo debemos comportarnos y qué debemos desear. Y, en muchos casos, esto nos lleva a perder nuestro propio sentido de control, porque ya no estamos viviendo de acuerdo con nuestras propias verdades, sino con las que otros han diseñado para nosotros. Este es el video que no quieren que pierdas. Una narrativa impuesta, una realidad fabricada que, si no cuestionas, te conducirá a vivir de acuerdo con los deseos de otros. La mayoría de nosotros
crece bajo la ilusión de que tenemos control sobre nuestras vidas, cuando en realidad ese control está siendo constantemente socavado por las fuerzas externas que moldean nuestra percepción de la realidad. Para Jung, uno de los pasos más importantes en el proceso de individuación es el despertar a nuestra realidad interna. Este despertar implica darnos cuenta de las ilusiones que nos rodean y comenzar a ver el mundo tal como es, no como nos han enseñado a verlo. El despertar es, en esencia, un acto de valentía. Requiere que cuestionemos lo que hemos dado por hecho durante mucho tiempo. ¿De verdad controlamos nuestras vidas? ¿O estamos simplemente siguiendo un guión escrito por otros? Este tipo de reflexión puede ser incómoda, porque nos confronta con la posibilidad de que hemos estado viviendo bajo una ilusión. Sin embargo, este despertar es necesario si queremos recuperar el control. Como decía Jung, no podemos cambiar lo que no reconocemos. Si seguimos siendo inconscientes de la manipulación que está en juego, seguiremos siendo esclavos de ella. Pero si nos despertamos y comenzamos a ver las cosas con claridad, podemos empezar a recuperar nuestro poder personal. Una de las herramientas más poderosas de la manipulación es la proyección. La proyección ocurre cuando atribuimos a los demás nuestros propios pensamientos, emociones o deseos inconscientes. En lugar de reconocer que estos aspectos son parte de nosotros, los proyectamos hacia afuera y los vemos reflejados en otras personas o situaciones. Este mecanismo es una forma en que evitamos lidiar con nuestra propia sombra. En lugar de enfrentarnos a nuestros propios miedos, inseguridades o deseos reprimidos, los proyectamos en el mundo exterior. Esto puede hacernos sentir temporalmente en control, porque parece que el problema está allá afuera. Sin embargo, al proyectar nuestras emociones y deseos no reconocidos, estamos, en realidad, perdiendo el control sobre nosotros mismos. Imagina que sientes una profunda inseguridad sobre tu valor personal, pero no lo reconoces conscientemente. En lugar de lidiar con esa inseguridad, podrías proyectarla en los demás, pensando que son ellos quienes te critican o no te valoran. Esta proyección te mantiene atrapado en una ilusión, ya que no estás abordando la verdadera fuente del problema, tu propia inseguridad. Para Jung, el proceso de tomar control implica retirar estas proyecciones y reconocer que las emociones y deseos que atribuimos a los demás son, en realidad, nuestros. Al hacerlo, nos volvemos más conscientes de nuestra sombra y podemos comenzar a integrarla en nuestra psique de manera saludable. Otra forma en que se manipula nuestra realidad es a través de las instituciones, los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación, entre otros. Estas instituciones tienen un poder inmenso sobre la forma en que percibimos el mundo. Nos dicen qué es verdad, qué es normal y qué debemos desear. Y lo hacen a través de narrativas cuidadosamente construidas que a menudo apelan a nuestras emociones más profundas. Una de las narrativas más poderosas que estas instituciones utilizan es la del control. Nos dicen que si seguimos ciertas reglas o compramos ciertos productos, podremos tener el control sobre nuestras vidas. Pero lo que no nos dicen es que, al aceptar estas narrativas sin cuestionarlas, estamos renunciando a nuestro propio control interno. Estamos entregando nuestro poder a fuerzas externas que no necesariamente tienen nuestros mejores intereses en mente. El control que estas instituciones nos ofrecen es ilusorio. Nos mantienen distraídos con promesas de éxito, riqueza o felicidad, pero en realidad están desviando nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra conexión con nosotros mismos y con nuestra realidad interna. La introspección es la clave para romper con estas ilusiones y recuperar el control. Al volver nuestra atención hacia adentro, podemos empezar a ver las proyecciones que hemos estado haciendo y las ilusiones en las que hemos estado atrapados. Este es un proceso difícil, porque requiere que enfrentemos partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es solo a través de esta introspección que podemos comenzar a ver el mundo con claridad. Al confrontar nuestra sombra y reconocer nuestras proyecciones,
podemos empezar a tomar decisiones basadas en nuestra verdad interior, en lugar de ser manipulados por narrativas externas. Este proceso no es inmediato ni fácil, pero es esencial si queremos recuperar el control sobre nuestras vidas. Jung creía que la vida plena solo se lograba a través de la individuación, un proceso en el que integramos todos los aspectos de nuestra psique y nos convertimos en seres completos. Y este proceso comienza con la introspección. Una de las ideas centrales en la psicología de Carl Jung es el concepto de la sombra, esa parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que reprimimos o negamos. Estas partes ocultas no desaparecen solo porque las ignoremos. Por el contrario, continúan influyendo en nuestras decisiones, emociones y relaciones de maneras sutiles, pero poderosas. En esta parte, exploraremos cómo la sombra actúa como un obstáculo para nuestro control sobre nuestras propias vidas y cómo podemos comenzar a integrarla para liberar ese poder interior que muchas veces se nos escapa. Para Jung, la sombra representa todos esos aspectos de nosotros mismos que no encajan en la imagen ideal que tenemos de quienes somos. Esto incluye nuestros impulsos, deseos, emociones y pensamientos que consideramos inaceptables o inmorales, ya sea por normas sociales, culturales o personales. La sombra no solo contiene aspectos negativos, sino también positivos que no hemos desarrollado o expresado plenamente por miedo al juicio o rechazo. El mayor peligro de la sombra es que, si no la reconocemos, tiene el potencial de controlarnos de manera inconsciente. Como resultado, podemos tomar decisiones irracionales, experimentar emociones intensas o incluso proyectar nuestras sombras en los demás sin darnos cuenta. Nos volvemos marionetas de nuestra propia psique, creyendo que tenemos el control, cuando en realidad es la sombra la que está tirando de los hilos desde las profundidades. Al ignorar nuestra sombra, no hacemos más que darle más poder. Este poder se manifiesta en comportamientos autodestructivos, en relaciones conflictivas y en patrones que parecen repetirse una y otra vez en nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que reprime su ira puede encontrar que constantemente se enfrenta a situaciones que lo enfurecen, proyectando esa ira no reconocida en otras personas. A nivel consciente, puede sentir que está siendo víctima de las circunstancias, pero en realidad es la sombra la que está dirigiendo estos encuentros. Además, la sombra puede convertirse en una fuente de autoengaño. Podemos convencernos de que somos completamente racionales y que nuestras decisiones están bajo nuestro control, cuando en realidad estamos siendo guiados por emociones y deseos inconscientes. Esta es la trampa de la sombra. Nos hace creer que tenemos el control, cuando en realidad estamos profundamente influidos por aspectos de nosotros mismos que no hemos aceptado. Este es otro de los videos que no quieren que veas, el que muestra cómo tu vida está siendo saboteada desde dentro, no por agentes externos, sino por tus propios aspectos no integrados. Las fuerzas que parecen trabajar contra ti a menudo no son otras personas o eventos, sino la sombra que no has querido confrontar. Para recuperar el control sobre nuestra vida, necesitamos comenzar el proceso de integrar nuestra sombra. Este proceso no es sencillo ni rápido, pero es absolutamente necesario si deseamos alcanzar un verdadero sentido de poder interno y autodominio. La integración de la sombra implica reconocer y aceptar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, sin juzgarlos, y encontrar una manera de expresarlos de forma saludable y constructiva. El primer paso para integrar la sombra es reconocer su existencia. Como mencionaba Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, debemos estar dispuestos a enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando, por dolorosas o incómodas que sean. Esto requiere introspección profunda y, a menudo, el enfrentamiento con emociones que hemos reprimido durante mucho tiempo. Un indicio claro de que la sombra está actuando en nuestra vida son las proyecciones. Cuando no somos conscientes de nuestra sombra, tendemos a proyectarla en los demás. Es decir, atribuimos a otras personas las cualidades que en realidad son nuestras, pero que no podemos aceptar. Por ejemplo, si reprimimos nuestro egoísmo, podemos ver a otras personas como egoístas
cuando en realidad estamos proyectando nuestra propia sombra sobre ellas. Jung describía esta tendencia como un mecanismo de defensa del ego, ya que nos permite evitar el dolor de reconocer nuestros defectos al colocarlos fuera de nosotros. Sin embargo, al hacerlo, no solo negamos nuestra sombra, sino que también perdemos el control sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Cuando proyectamos, estamos reaccionando no a la realidad objetiva, sino a nuestra propia sombra reflejada en los demás. Reconocer nuestras proyecciones es un paso crucial para integrar la sombra. Cuando nos damos cuenta de que lo que nos molesta o nos provoca en los demás es en realidad un reflejo de algo que llevamos dentro, comenzamos a recuperar el control sobre nuestras emociones y reacciones. Esta conciencia nos permite transformar esas cualidades reprimidas en algo que podemos gestionar conscientemente. Para Jung, la verdadera madurez psicológica y el verdadero control sobre uno mismo se alcanza no cuando eliminamos nuestra sombra, sino cuando la integramos. La luz y la oscuridad deben coexistir. Intentar vivir solo en la luz, negando nuestra oscuridad, solo lleva a la fragmentación de nuestra psique. Al aceptar nuestra sombra, nos convertimos en seres más completos, con la capacidad de actuar de manera más consciente y equilibrada. Es fundamental entender que integrar la sombra no significa dejar que nuestras emociones o impulsos reprimidos dominen nuestra vida. Más bien, significa reconocer su existencia y encontrar formas saludables de expresarlos. Al hacer esto, logramos un equilibrio interno que nos permite ejercer un control verdadero sobre nosotros mismos, no un control basado en la represión o la negación, sino en la comprensión y la aceptación de nuestra totalidad. Este proceso de integración también nos hace más empáticos hacia los demás. Al reconocer nuestra propia oscuridad, nos volvemos menos propensos a juzgar la oscuridad en los demás. Entendemos que todos tenemos una sombra y que nuestra tarea no es eliminarla, sino aprender a vivir con ella de manera consciente. Este es el camino hacia una vida más auténtica y plena, en la que nuestro sentido de control proviene no de la dominación externa, sino de la paz interna. Muchos de nosotros buscamos el control en el mundo exterior para evitar enfrentarnos a nuestra sombra. Intentamos controlar a las personas, las situaciones y los resultados, pensando que si todo está bajo nuestro dominio, finalmente tendremos paz. Sin embargo, esta búsqueda externa de control no solo es inútil, sino contraproducente. La verdadera fuente de control está dentro de nosotros, en cómo manejamos nuestras emociones, deseos y miedos. La integración de la sombra nos enseña que no podemos controlar el mundo externo de manera completa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a él. Al aprender a aceptar nuestra sombra, nos volvemos menos reactivos, menos propensos a ser manipulados por nuestras emociones o por las expectativas de los demás. En lugar de ser arrastrados por las corrientes del inconsciente, navegamos nuestra vida con conciencia y propósito. Los arquetipos son un componente clave en la psicología de Carl Jung. Son formas universales y primordiales que habitan en el inconsciente colectivo y que influyen en la manera en que percibimos, actuamos y entendemos el mundo. A lo largo de la historia, estos arquetipos han dado forma a las mitologías, religiones y estructuras sociales, determinando cómo los seres humanos experimentan la vida y el significado. Pero a menudo, no somos conscientes de cómo los arquetipos actúan en nuestras vidas, y esto puede llevarnos a sentir que hemos perdido el control sobre nuestras decisiones y destinos. Jung propuso que, además del inconsciente personal, cada ser humano comparte un inconsciente colectivo que contiene los arquetipos. Estas son imágenes, símbolos y patrones de comportamiento que se repiten en todas las culturas a lo largo de la historia. Los arquetipos son universales y no dependen de la experiencia personal. Más bien, están grabados en lo más profundo de nuestra psique y emergen en nuestra vida diaria, aunque muchas veces no seamos conscientes de su influencia. El héroe, el mentor, la sombra, el niño, el anciano sabio, son solo algunos ejemplos de arquetipos que encontramos en los mitos y cuentos. En nuestra vida, estos arquetipos se manifiestan a través de roles y dinámicas que asumimos sin darnos cuenta.
Podemos sentirnos atraídos por ciertos comportamientos o personas o reaccionar de manera predecible ante ciertas situaciones, no porque lo hayamos elegido conscientemente, sino porque estamos bajo la influencia de un arquetipo. Los arquetipos pueden ser tanto una fuente de poder como una limitación. Nos proporcionan un marco a través del cual interpretamos el mundo y nuestro lugar en él, pero también nos restringen si no somos conscientes de su influencia. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede llevarnos a creer que siempre debemos ser los salvadores, los que cargan con la responsabilidad de los demás. Este arquetipo puede motivarnos a grandes actos de valentía, pero también puede ser una fuente de agotamiento si constantemente asumimos más de lo que podemos manejar. El problema surge cuando nos identificamos demasiado con un arquetipo en particular. Cuando esto ocurre, nuestras decisiones y acciones dejan de estar bajo nuestro control consciente y se ven guiadas por las expectativas inconscientes del arquetipo. Nos volvemos prisioneros de un rol, creyendo que tenemos el control, pero en realidad estamos siendo dirigidos por fuerzas mucho más profundas. Aquí es donde entra la advertencia. No te pierdas este video. Este video no es algo externo, sino una metáfora de las lecciones y patrones que los arquetipos intentan enseñarte. Ignorar estos patrones te lleva a creer que estás tomando decisiones independientes, cuando en realidad estás siguiendo un guión arquetípico que ha sido escrito mucho antes de que nacieras. Los arquetipos tienden a emerger con mayor fuerza en momentos de crisis o transición. Por ejemplo, durante una pérdida, podemos sentir que el arquetipo del huérfano toma el control de nuestras emociones y pensamientos, llevándonos a sentirnos abandonados y sin esperanza. De manera similar, en momentos de éxito, el arquetipo del rey o la reina puede surgir, llevándonos a sentir una mayor responsabilidad hacia los demás. El problema es que estos arquetipos no siempre actúan de manera consciente. A menudo, tomamos decisiones basadas en su influencia sin darnos cuenta de que estamos repitiendo un patrón arquetípico. Si no tomamos conciencia de esto, los arquetipos pueden controlarnos desde las sombras, dictando cómo respondemos a las situaciones que buscamos y que rechazamos en la vida. En este contexto, las fuerzas externas que no quieren que tengas el control pueden ser vistas como los arquetipos mismos. Estas fuerzas no son necesariamente malas, más bien son poderosas y pueden ser útiles cuando las reconocemos e integramos. Sin embargo, cuando no somos conscientes de ellas, pueden llevarnos a vivir una vida que no es realmente nuestra, sino una vida dictada por patrones universales que no hemos elegido conscientemente. El primer paso para recuperar el control sobre los arquetipos que influyen en tu vida es identificarlos. Estos patrones suelen aparecer en los roles que desempeñamos en nuestras relaciones, en los temas recurrentes de nuestras experiencias y en las figuras que admiramos o tememos. Te encuentras siempre asumiendo el papel de salvador o protector. Eres el eterno rebelde, siempre luchando contra la autoridad, o te identificas con la figura del buscador, constantemente en busca de algo más, pero sin saber qué es. Estos son indicadores de que ciertos arquetipos están operando en tu vida. Es esencial no juzgar estos arquetipos como buenos o malos. Simplemente son parte de la experiencia humana. El objetivo no es eliminar los arquetipos, sino reconocer su presencia y aprender a utilizarlos conscientemente. Al hacerlo, podemos comenzar a tomar decisiones que estén alineadas con nuestro verdadero yo, en lugar de ser guiados por patrones inconscientes. Cuando comenzamos a tomar conciencia de los arquetipos y a trabajar con ellos, en lugar de ser controlados por ellos, desbloqueamos un potencial transformador en nuestras vidas. Los arquetipos, una vez integrados, se convierten en herramientas poderosas para el autoconocimiento y la evolución personal. Nos permiten acceder a una sabiduría más profunda y a una comprensión más rica de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, en lugar de llevarnos al agotamiento por intentar salvar a todos, puede ser transformado en una fuente de coraje y resiliencia. Podemos utilizar su energía para superar desafíos,
sin caer en la trampa de creer que debemos resolver todos los problemas por nuestra cuenta. Del mismo modo, el rey o reina pueden ser una fuente de liderazgo y responsabilidad consciente, en lugar de una búsqueda de poder o dominio. El objetivo final es encontrar un equilibrio entre los arquetipos que nos habitan. No se trata de vivir dominados por uno solo, sino de integrar múltiples arquetipos de manera consciente para que podamos utilizarlos según la situación. Esto nos da un sentido de control verdadero, ya que nuestras decisiones ya no están dictadas por patrones inconscientes, sino por una conciencia profunda de quiénes somos y de las fuerzas que nos moldean. El viaje hacia el autoconocimiento y el control sobre nuestra vida no es lineal. Es una danza entre nuestra luz y oscuridad, entre los arquetipos que influyen en nosotros y el yo consciente que intenta dirigir el curso de su vida. En este proceso, los arquetipos no son enemigos a los que debemos vencer, sino aliados con los que debemos aprender a colaborar. Cuando tomamos conciencia de los arquetipos que actúan en nuestra vida, comenzamos a ver el video que no queríamos enfrentar, ese conjunto de patrones y narrativas que han moldeado nuestra existencia hasta ahora. Al hacerlo, recuperamos el poder de elegir conscientemente cómo queremos vivir y qué tipo de persona queremos ser. Este es el verdadero control que podemos alcanzar, no uno basado en la ilusión de dominio externo, sino en la profunda comprensión de nuestras fuerzas internas. El ego, en la psicología de Carl Jung, es la parte de nuestra psique que se identifica con la conciencia individual. Es el yo que experimenta el mundo de manera subjetiva y se percibe como separado de los demás. Aunque el ego es esencial para nuestra experiencia diaria, también puede convertirse en una barrera para el autoconocimiento profundo, especialmente cuando se enfrenta a los arquetipos y a las fuerzas inconscientes que influyen en nuestra vida. En esta parte, exploraremos cómo el ego tiende a resistirse a los arquetipos y por qué este conflicto interno puede llevarnos a perder el control sobre nuestras decisiones y nuestra verdadera esencia. El ego cumple una función crucial. Nos permite orientarnos en el mundo y dar sentido a nuestras experiencias cotidianas. Sin él, sería difícil navegar por la realidad física y social. Nos ayuda a establecer límites entre lo que consideramos nuestro yo y el otro, y nos permite tomar decisiones prácticas y gestionar nuestras relaciones. Sin embargo, aunque el ego es necesario, también tiende a proteger su dominio. La naturaleza del ego es mantenerse en control y resistir todo aquello que amenaza su estabilidad. Cuando el ego se siente amenazado por fuerzas más profundas, como los arquetipos, puede generar resistencia o rechazo. Esta resistencia puede manifestarse en forma de miedo, negación o una búsqueda obsesiva de seguridad y poder. El ego no quiere que las fuerzas arquetípicas tomen el control, ya que esto implicaría una pérdida de la identidad individual que tanto se esfuerza por mantener. Esta lucha por el control es una de las razones por las que a menudo sentimos que estamos en conflicto con nosotros mismos y por qué tantas personas buscan el poder o la validación externa en lugar de sumergirse en el autoconocimiento profundo. Jung describe uno de los arquetipos más importantes como la sombra. La sombra es el conjunto de todas las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, aquellas que no encajan en la imagen consciente que el ego tiene de sí mismo. Estas partes pueden ser deseos, impulsos o características que consideramos inaceptables, ya sea por razones culturales, morales o personales. El ego tiende a resistirse a la integración de la sombra porque la sombra representa todo aquello que amenaza su identidad consciente. Reconocer los aspectos sombríos de uno mismo requiere humildad y coraje, y el ego prefiere evitar el malestar que esto genera. Sin embargo, mientras más se resiste el ego a la sombra, más fuerte es su influencia desde el inconsciente. Es en este punto donde perdemos el control, ya que las partes reprimidas de nosotros mismos
tienden a manifestarse de manera inconsciente, causando patrones destructivos y repetitivos en nuestra vida. Aquí es donde entra la advertencia de no te pierdas este video. Si ignoramos la sombra y las fuerzas arquetípicas que están presentes en nuestra psique, corremos el riesgo de ser controlados por ellas de manera inconsciente. El ego, en su afán por protegerse, puede reprimir estas fuerzas, pero al hacerlo, solo las fortalece. Lo que no se enfrenta conscientemente se convierte en una fuerza destructiva que actúa desde las sombras. El ego tiende a crear una ilusión de control sobre nuestra vida. Nos lleva a creer que, si logramos ciertas metas, acumulamos poder o validación externa, seremos felices y estaremos en control. Sin embargo, esta búsqueda de control externo es una trampa. Cuando basamos nuestra identidad en logros externos o en la aprobación de los demás, nos volvemos esclavos de estas circunstancias y cualquier cambio en el entorno puede desestabilizarnos. El verdadero control no se encuentra en dominar el mundo exterior, sino en integrar las fuerzas internas que influyen en nuestra vida. Esto significa reconocer la presencia de los arquetipos y la sombra, y aceptar que no somos completamente racionales o conscientes en nuestras decisiones. Gran parte de lo que somos se encuentra en el inconsciente, y solo cuando comenzamos a explorar este terreno podemos recuperar el verdadero control. El ego, sin embargo, resiste esta integración. No quiere aceptar que no tiene el control total. Se aferra a la ilusión de independencia y separación. Pero esta ilusión es peligrosa, ya que nos lleva a un conflicto constante con las fuerzas internas que intentan emerger en nuestra conciencia. Esta lucha interna es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. La solución a este conflicto entre el ego y los arquetipos es el proceso de individuación, que Jung describe como el camino hacia la integración de todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes. La individuación no implica eliminar el ego, sino transformarlo. En lugar de permitir que el ego domine, el objetivo es permitir que se integre en un todo más grande, en el que las fuerzas arquetípicas, la sombra y el yo consciente trabajen en armonía. El proceso de individuación es desafiante porque requiere enfrentarse a las partes de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. Requiere una profunda introspección y una disposición a aceptar lo que descubrimos en nuestro interior. Sin embargo, es el único camino hacia un verdadero sentido de control y libertad. Cuando integramos los arquetipos y la sombra, ya no estamos a merced de estas fuerzas inconscientes. En lugar de eso, podemos utilizarlas de manera consciente y creativa para transformar nuestra vida. El ego en este proceso debe aprender a ceder. Debe reconocer que no es el único componente de nuestra psique y que no tiene el control absoluto. Este reconocimiento no es una derrota, sino una expansión. Cuando el ego se transforma y se integra con el todo, dejamos de sentirnos fragmentados o en conflicto. Recuperamos un sentido de unidad y propósito que va más allá de la búsqueda de poder o validación externa. Es importante hacer una distinción entre el control verdadero y el control ilusorio. El control ilusorio es lo que el ego busca: dominar el entorno externo, asegurarse de que todo esté bajo su supervisión y evitar cualquier tipo de incertidumbre. Este tipo de control es frágil y temporal. Siempre estará amenazado por fuerzas externas que escapan a nuestro control, lo que genera ansiedad, miedo y frustración. El control verdadero, por otro lado, proviene de la integración de nuestras fuerzas internas. Es el control que surge cuando hemos confrontado nuestra sombra, cuando hemos hecho las paces con los arquetipos y cuando hemos aceptado que no somos completamente conscientes de todo lo que nos motiva. Este tipo de control no depende de las circunstancias externas. Es una fuerza interna que nos permite navegar por la vida con autenticidad y sabiduría. Cuando dejamos de resistirnos a las fuerzas inconscientes y trabajamos con ellas en lugar de contra ellas, encontramos una fuente de poder interno que no puede ser arrebatada por ninguna circunstancia externa. Este es el control que no quieren que tengas, porque es un control que no puede ser manipulado o condicionado por el entorno social o cultural. Hasta este punto, hemos explorado cómo el conflicto interno entre el ego y los arquetipos
puede hacer que perdamos el control de nuestra propia vida. Sin embargo, no es solo dentro de nosotros donde se libra esta batalla por el control. Las fuerzas externas también juegan un papel crucial en esta dinámica. Las estructuras sociales, políticas y culturales están diseñadas, en muchos casos, para manipular y dominar nuestra psique, manteniéndonos en un estado de sumisión y dependencia. En esta sexta parte, profundizaremos en cómo estas fuerzas externas manipulan nuestra percepción de control y qué papel juegan en impedirnos alcanzar la verdadera individuación. Las estructuras de poder no solo se aprovechan de nuestra ignorancia interna, sino que también alimentan y refuerzan los conflictos entre el ego y lo inconsciente. Este entramado crea una sensación ilusoria de control que nos atrapa y desvía del autoconocimiento profundo. Desde el momento en que nacemos, somos bombardeados con mensajes sobre cómo debemos comportarnos, qué debemos valorar y cómo debemos ver el mundo. Estas expectativas sociales y culturales actúan como un molde que forma nuestra identidad, muchas veces de manera inconsciente. Los medios de comunicación, las instituciones educativas, la familia y la religión nos ofrecen narrativas predefinidas que dictan cómo debemos vivir nuestras vidas. Sin embargo, estas estructuras no siempre están alineadas con nuestro verdadero yo. De hecho, muchas veces están diseñadas para sofocar nuestro potencial más profundo y mantenernos en un estado de conformidad. El sistema quiere que sigamos un camino predeterminado, porque este camino nos hace predecibles, controlables y, en última instancia, manipulables. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener control de su vida si ni siquiera es consciente de las influencias que moldean sus pensamientos, creencias y deseos? Lo que no quieren que tengas es precisamente el control sobre tu propia realidad. Las fuerzas sociales y culturales intentan dictar quién eres y qué deberías hacer. Te venden la idea de que el éxito se encuentra en lograr ciertos objetivos externos, una buena carrera, riqueza, estatus, poder. Pero todo esto solo refuerza el control del ego y la desconexión con las partes más profundas de tu psique. Una de las maneras más eficaces en las que estas estructuras externas operan es a través de la distracción. En una sociedad hiperconectada, estamos constantemente expuestos a estímulos que nos mantienen ocupados: redes sociales, noticias, entretenimiento, consumo. Este flujo constante de información nos aleja de nosotros mismos, llenando cada espacio de silencio y evitando que nos enfrentemos a las preguntas más fundamentales sobre quiénes somos y qué queremos en la vida. Las distracciones son una herramienta poderosa para desviar nuestra atención de las fuerzas internas que intentan emerger. En lugar de reflexionar sobre nuestro propósito, nuestras luchas internas o nuestros verdaderos deseos, nos perdemos en la superficialidad de las redes sociales, en la última moda o en el ciclo interminable de trabajo y consumo. Este ciclo nos convierte en engranajes de una maquinaria más grande, que no quiere que tengamos tiempo para pensar por nosotros mismos. Aquí es donde las fuerzas externas y el ego se unen. El ego, como mencionamos en la parte anterior, busca evitar la confrontación con lo inconsciente, y la distracción es su mejor aliado. El sistema alimenta esta distracción, ofreciendo constantes escapes de la realidad interna, entretenimiento vacío, consumismo, publicidad que nos dice qué necesitamos para ser felices. Todo está diseñado para mantenernos enfocados en el mundo exterior, donde el control parece estar a nuestro alcance, pero en realidad es una ilusión. El miedo es otra herramienta esencial utilizada por las estructuras de poder para mantener el control. El miedo al fracaso, a la incertidumbre, a no encajar, a ser rechazados por los demás, nos paraliza y nos impide tomar decisiones basadas en nuestra verdadera esencia. El miedo refuerza la dependencia de los sistemas establecidos y evita que exploremos nuevos caminos que nos llevarían hacia una mayor libertad interior. Este miedo se refuerza a través de narrativas culturales que nos dicen que solo a través del cumplimiento de ciertos estándares externos podemos tener éxito o ser felices. Estas narrativas crean una necesidad constante de validación externa, lo que fortalece el control del ego
y su resistencia a cualquier cambio interno que podría desafiar las estructuras establecidas. El miedo al cambio es quizás el más poderoso de todos. El cambio implica incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo del ego. Las estructuras sociales y políticas aprovechan este miedo, presentando el statu quo como la única opción segura y viable. Este miedo a lo desconocido es lo que nos mantiene anclados en patrones de comportamiento y pensamiento que nos impiden crecer. Lo que no quieren que tengas es la capacidad de enfrentar y superar estos miedos, porque una vez que conquistas el miedo, ya no puedes ser controlado por él. Cuando te atreves a explorar lo desconocido, a cuestionar las normas establecidas y a confrontar las sombras en tu interior, comienzas a recuperar el control sobre tu vida. Ya no eres un peón en el juego de otros, te conviertes en el autor de tu propia narrativa. Otro aspecto insidioso de la manipulación externa es el mito del individualismo. En muchas sociedades modernas, se nos dice que somos individuos autónomos, libres de tomar nuestras propias decisiones y controlar nuestro destino. Esta narrativa es particularmente fuerte en culturas orientadas al logro, donde se valora la independencia y la autosuficiencia. Sin embargo, este individualismo es en gran medida una ilusión. Aunque creemos que estamos tomando decisiones libres, la mayoría de nuestras elecciones están condicionadas por fuerzas externas que influyen en nuestra psique. Las expectativas sociales, las presiones económicas y los valores culturales limitan nuestras opciones y guían nuestras decisiones hacia caminos predefinidos. El mito del individualismo nos hace creer que tenemos el control, cuando en realidad estamos siguiendo un guión que ha sido escrito para nosotros. Este mito del control personal también refuerza el ego. El ego se identifica con la idea de que yo soy el que controla mi vida, y cualquier amenaza a esta percepción es vista como un ataque. Por eso, el ego se resiste a cuestionar la narrativa del individualismo, porque hacerlo implicaría reconocer que no tiene tanto control como pensaba. El primer paso para recuperar el control verdadero es ser consciente de las influencias externas que moldean nuestras decisiones. Esto implica desarrollar una capacidad crítica para cuestionar las narrativas sociales y culturales que damos por sentadas. ¿Por qué valoramos lo que valoramos? ¿De dónde vienen nuestras creencias sobre el éxito, el poder y la felicidad? Al cuestionar estas suposiciones, comenzamos a desmantelar la programación que nos mantiene atrapados en un ciclo de control ilusorio. El regreso al autoconocimiento también implica desconectar de las distracciones que llenan nuestro día a día. Necesitamos crear espacio para la introspección y el silencio, donde podamos escuchar las voces internas que hemos ignorado. Estas voces pueden ser incómodas al principio, ya que nos enfrentan a nuestras sombras y a los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido. Sin embargo, solo al enfrentarnos a estas fuerzas internas, podemos integrarlas y recuperar el control verdadero sobre nuestra vida. Este control no se encuentra en dominar el mundo externo, sino en integrar todas las partes de nosotros mismos y actuar desde un lugar de autenticidad y conciencia. Al hacer esto, rompemos con las estructuras externas que nos han mantenido en un estado de sumisión y nos liberamos para vivir una vida que esté alineada con nuestra verdadera esencia. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo las estructuras internas y externas conspiran para despojarnos de nuestro verdadero control y alienarnos de nuestro ser esencial. En esta séptima parte, nos enfocaremos en un concepto clave que ha sido utilizado para mantenernos en un estado de sumisión: el falso sentido de seguridad. El sistema en el que vivimos nos ofrece una sensación de seguridad basada en la conformidad y en la aceptación de las normas preestablecidas. Nos dicen que, si seguimos las reglas, alcanzaremos la estabilidad y la felicidad. Sin embargo, esta promesa es ilusoria y, en última instancia, diseñada para mantenernos en un estado de miedo y dependencia. La seguridad que nos ofrecen es una cárcel disfrazada que nos impide acceder a nuestro potencial más profundo y a la libertad interna que buscamos. El mundo moderno se ha construido alrededor de la idea de la seguridad. Nos ofrecen seguros para nuestra salud, para nuestro hogar
para nuestro trabajo y hasta para nuestras relaciones. Pero este concepto de seguridad, en realidad, está basado en el miedo. Se nos enseña a temer la incertidumbre, a evitar el riesgo y a buscar siempre lo predecible y controlado. Pero, paradójicamente, al buscar seguridad, renunciamos a la verdadera libertad. Carl Jung creía que la individuación, el proceso de integración del ser completo, requiere que enfrentemos la incertidumbre de lo desconocido. No podemos llegar a ser quienes realmente somos si estamos atrapados en la búsqueda de una seguridad externa que nos mantiene en la comodidad y evita que exploremos lo que está más allá de nuestras zonas de confort. El sistema nos ofrece una seguridad superficial que, al aceptarla, nos impide enfrentarnos a las preguntas más profundas de nuestra existencia. La verdadera seguridad no se encuentra en el control de las circunstancias externas, sino en la capacidad de enfrentar el caos con una mente equilibrada y un corazón abierto. Pero esto es precisamente lo que no quieren que descubras. El miedo a lo desconocido es una de las armas más poderosas que las estructuras de poder utilizan para mantenernos en un estado de sumisión. La incertidumbre genera ansiedad, y la ansiedad nos hace buscar soluciones rápidas y simples. El sistema ofrece respuestas predefinidas, diciéndonos que la seguridad se encuentra en seguir las reglas y cumplir con las expectativas de la sociedad. Sin embargo, lo que no nos dicen es que al seguir este camino, renunciamos a nuestra capacidad de explorar nuestras propias verdades. Al abrazar la seguridad que nos ofrece el sistema, estamos diciendo no a la oportunidad de conocer lo que realmente somos. El miedo a lo desconocido es una trampa para el alma porque nos mantiene en un estado de conformidad y evita que nos enfrentemos a las sombras que necesitamos integrar para alcanzar la verdadera libertad. La seguridad que nos venden está diseñada para proteger al ego. Nos dicen que si seguimos ciertos pasos, seremos felices y exitosos, pero el éxito y la felicidad basados en el ego son efímeros y siempre requieren más control, más posesiones, más validación externa. Es una búsqueda interminable que nunca nos satisface verdaderamente. Una de las formas más comunes en las que buscamos seguridad es tratando de controlar el futuro. Creemos que, al planificar y organizar todos los aspectos de nuestras vidas, podemos evitar el caos y las sorpresas. Sin embargo, este deseo de control es otra ilusión. El futuro es, por naturaleza, incierto, y ningún plan o estrategia puede cambiar eso. Al intentar controlar el futuro, nos desconectamos del presente, que es donde realmente reside el poder. Nos perdemos en escenarios hipotéticos y en preocupaciones sobre lo que podría suceder, en lugar de vivir plenamente en el aquí y ahora. Esta desconexión nos hace vulnerables a las fuerzas externas que quieren aprovechar nuestro miedo al futuro para mantenernos atrapados en sus sistemas de control. El futuro es incontrolable, pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos al presente. Al aceptar la incertidumbre como una parte natural de la vida, comenzamos a liberar el poder que hemos estado entregando al miedo y al sistema. Este es un proceso desafiante porque va en contra de todo lo que nos han enseñado, pero es esencial si queremos recuperar el verdadero control de nuestras vidas. El confort es otra forma de seguridad que nos mantiene atrapados. Nos han enseñado que el objetivo de la vida es encontrar una situación cómoda y estable, donde no tengamos que enfrentar demasiados desafíos o incomodidades. Sin embargo, este deseo de confort es otra trampa que nos aleja de nuestro crecimiento. El confort es la antítesis del cambio, y sin cambio no puede haber evolución. Jung hablaba del poder transformador de la crisis, porque es en los momentos de dificultad y desafío donde nos enfrentamos a nuestras sombras y descubrimos nuestro verdadero ser. Pero si estamos constantemente buscando evitar la incomodidad, nunca nos daremos la oportunidad de crecer y evolucionar. El confort es una prisión invisible, porque nos hace sentir seguros, pero en realidad nos mantiene estancados. El sistema nos ofrece comodidad a cambio de nuestra libertad, pero esta comodidad es superficial y temporal. La verdadera paz y seguridad no se encuentran en evitar el cambio,
sino en abrazarlo como una parte esencial de la vida. El primer paso para recuperar el control verdadero es reconocer que la seguridad externa es una ilusión. No podemos controlar el futuro, ni podemos protegernos de todas las incertidumbres de la vida. Lo que sí podemos hacer es cultivar una seguridad interna basada en la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Romper con la falsa seguridad requiere coraje, requiere estar dispuesto a enfrentar el miedo a lo desconocido y a dejar atrás la comodidad del statu quo. Pero este coraje es lo que nos libera y nos permite vivir de una manera auténtica y alineada con nuestro verdadero ser. La verdadera seguridad no se encuentra en el control, sino en la aceptación. Al aceptar la incertidumbre y el caos como parte natural de la vida, comenzamos a liberar el miedo que nos ha mantenido atrapados. Este proceso no es fácil y requiere un profundo trabajo interno, pero es el único camino hacia la libertad real. Carl Jung hablaba de la importancia de desarrollar una relación consciente con el self, el núcleo profundo de nuestro ser. Este self es la fuente de nuestra verdadera seguridad, porque no depende de circunstancias externas ni de la validación de los demás. Es un estado de ser que está en paz con lo desconocido, porque reconoce que lo desconocido es una parte integral del proceso de individuación. Al cultivar una conexión con el self, comenzamos a liberarnos de la necesidad de seguridad externa. Ya no necesitamos controlar cada aspecto de nuestra vida, porque confiamos en nuestra capacidad de navegar las incertidumbres desde un lugar de sabiduría y equilibrio interno. Esta es la verdadera fuente de control, que no reside en dominar el mundo externo, sino en estar alineados con nuestro ser interior. La sombra, en términos junguianos, se refiere a las partes de nosotros mismos que no queremos o no podemos reconocer conscientemente, aquellas características que reprimimos o negamos porque no se ajustan a la imagen que queremos proyectar. Pero la sombra no es solo individual, también existe en el colectivo. La sombra colectiva es una suma de todas las energías, emociones y deseos reprimidos a nivel cultural y social. Y su poder es inmenso. El sistema no solo se aprovecha de nuestras sombras personales, sino también de las sombras colectivas para mantenernos atrapados en patrones de comportamiento destructivos y dependientes. El concepto de sombra colectiva es esencial para entender cómo las estructuras de poder logran controlar a grandes masas de personas. La sombra individual está compuesta por los aspectos de nosotros mismos que reprimimos, pero la sombra colectiva surge cuando una sociedad entera reprime ciertos aspectos de su humanidad. Esta energía reprimida no desaparece, se acumula y se proyecta de manera destructiva. En las sociedades modernas, la sombra colectiva se manifiesta en fenómenos como el miedo al otro, el deseo de control, el odio hacia lo diferente y la idolatría hacia líderes o sistemas que prometen una falsa salvación. Estas energías reprimidas son aprovechadas por quienes están en el poder, que saben que, al manipular la sombra colectiva, pueden controlar a las masas sin que éstas sean conscientes de su propio autoengaño. Lo que no queremos ver en nosotros mismos, lo proyectamos hacia el exterior. Así, el colectivo proyecta sus miedos y deseos reprimidos sobre grupos de personas, ideologías o sistemas externos, creando un ciclo interminable de conflicto, desconfianza y dependencia. Pero detrás de esta dinámica está la verdadera intención de aquellos que no quieren que tengas el control, mantenerte enfocado en la lucha externa, para que nunca mires hacia adentro y enfrentes tu propia sombra. Jung enseñaba que la proyección es el mecanismo mediante el cual transferimos nuestras sombras inconscientes a otras personas o grupos. Cuando proyectamos, lo hacemos sin darnos cuenta, creyendo que los defectos, miedos o deseos que vemos en otros realmente pertenecen a ellos, cuando en realidad son reflejos de nuestra propia psique. El sistema, con todas sus instituciones, gobiernos y medios de comunicación, actúa como un espejo gigantesco que refleja las sombras colectivas.
Nos muestra lo que queremos ver para evitar que veamos lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros mismos. En lugar de enfrentarnos a nuestros miedos y deseos reprimidos, el sistema nos ofrece enemigos externos: el extranjero, el opositor político, la crisis económica, la religión diferente, entre otros. Estos enemigos son construcciones colectivas, proyecciones de las sombras que la sociedad no quiere enfrentar. De esta manera, nos mantenemos atrapados en un ciclo de conflicto y lucha externa, sin darnos cuenta de que la verdadera batalla es interna. El sistema se asegura de que nunca dirijamos nuestra atención a nuestras propias sombras, porque sabe que, una vez que las integremos, recuperaremos el control sobre nuestras vidas. La integración de la sombra es la clave para la liberación, pero es precisamente lo que aquellos en el poder no quieren que descubramos. Uno de los mecanismos más efectivos que utiliza el sistema para mantenernos en control es la creación del enemigo. Este enemigo puede ser una persona, un grupo o una ideología, y está diseñado para canalizar las energías reprimidas de la sombra colectiva. Nos hacen creer que al luchar contra este enemigo, estamos protegiendo nuestra seguridad, nuestra libertad o nuestros valores, cuando en realidad estamos perpetuando un ciclo de proyección y represión. El miedo es la emoción clave que mantiene esta dinámica en funcionamiento. Nos enseñan a temer lo que es diferente, lo que no podemos controlar o lo que no comprendemos. Este miedo, que en su raíz es un miedo a lo desconocido y a nuestra propia sombra, es manipulado para generar división y conflicto. Jung nos recordó que lo que niegas te somete. Al negarnos a enfrentar nuestras sombras individuales y colectivas, nos sometemos a las fuerzas externas que las manipulan para su propio beneficio. Es más fácil controlar a una población asustada que está dividida por la proyección de sus propias sombras que a una población consciente de sus dinámicas internas y capaz de integrar sus aspectos oscuros. Para desmantelar el control que el sistema tiene sobre nuestras vidas, debemos comenzar con el proceso de integración de la sombra. Este es un trabajo interno que requiere coraje y honestidad, ya que implica enfrentar partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. Pero es solo a través de este proceso que podemos dejar de proyectar nuestros miedos y deseos en el exterior y comenzar a recuperar el control sobre nuestras vidas. La integración de la sombra no es un acto de eliminación, sino de aceptación. Jung decía que no podemos eliminar nuestra sombra, porque es una parte esencial de nuestra psique. En cambio, debemos aprender a reconocerla, aceptarla y trabajar con ella de manera consciente. Solo cuando hacemos esto, comenzamos a liberarnos de las cadenas del miedo y la proyección. Cuando una sociedad entera se compromete a integrar su sombra colectiva, las dinámicas de poder que dependen de la manipulación del miedo y la división comienzan a desmoronarse. Este es el poder de la conciencia. Transforma las estructuras que han sido construidas sobre la base del miedo y el control. El problema con la represión de la sombra es que, cuanto más la negamos, más poderosa se vuelve. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. De hecho, se intensifica y se manifiesta de manera destructiva cuando no la integramos conscientemente. Esto es cierto tanto a nivel individual como colectivo. En el nivel colectivo, la sombra reprimida se manifiesta como violencia, opresión y guerras. Las sociedades que no enfrentan sus sombras están condenadas a repetir los mismos patrones destructivos una y otra vez. Este es el ciclo en el que nos encontramos hoy, un ciclo de proyección, conflicto y represión que se perpetúa porque no estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos. Sin embargo, el potencial para la transformación siempre está presente. La integración de la sombra no solo libera a nivel individual, sino que también tiene el poder de transformar a nivel colectivo. Cuando más individuos se comprometen a hacer el trabajo interno, las dinámicas externas comienzan a cambiar. El sistema no puede sostenerse cuando las personas dejan de proyectar sus sombras y comienzan a tomar responsabilidad por su propio crecimiento. Curiosamente, la sombra también es un portal hacia el self, el centro de nuestra psique. Al enfrentar nuestras sombras, comenzamos a descubrir las partes de nosotros mismos que habíamos olvidado o negado.
Este proceso de integración nos lleva de vuelta a nuestro ser auténtico, el self, que no está sujeto a las manipulaciones externas del sistema. La sombra, entonces, no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Es a través de la integración de nuestras sombras que recuperamos el control sobre nuestras vidas, no al buscar una seguridad externa o al intentar eliminar nuestras imperfecciones. El sistema depende de nuestra negación de la sombra, pero cuando la integramos, comenzamos a liberarnos de su control. Vivimos en una era de sobreestimulación sensorial y emocional. Estamos rodeados por medios, entretenimiento, redes sociales y una infinidad de opciones para consumir información. Sin embargo, la mayoría de estas opciones no están diseñadas para iluminar o expandir nuestra comprensión del mundo. Al contrario, están hechas para entretenernos y distraernos de las cuestiones fundamentales de la vida y, lo más importante, de nosotros mismos. Este entorno de distracción perpetua no es inocente. Es una herramienta deliberada para mantenernos desconectados de nuestra profundidad interna, de nuestras sombras y de nuestro verdadero poder. La distracción funciona de manera efectiva porque apela a nuestro deseo innato de evitar el dolor, la incomodidad y la incertidumbre. Como seres humanos, estamos programados para buscar la gratificación inmediata y evitar el malestar. Y el trabajo de introspección, la confrontación con nuestras sombras y el proceso de crecimiento personal pueden ser incómodos, incluso dolorosos. Por eso, el sistema nos ofrece una alternativa: la distracción constante. Nos proporciona entretenimiento sin fin, tecnología que nos mantiene ocupados y medios que saturan nuestra mente con información superficial para que nunca tengamos que enfrentarnos a lo que realmente importa. Esta cultura de la distracción está profundamente arraigada en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde el bombardeo constante de noticias hasta las redes sociales diseñadas para captar nuestra atención en ráfagas cortas y continuas. Todo está orientado a desviar nuestra mente de las preguntas esenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sombras he reprimido y proyectado en el mundo? Al distraernos constantemente, no solo evadimos estas preguntas, sino que también nos mantenemos en un estado de disociación. Nos desconectamos de nuestra realidad interna y perdemos la capacidad de observarnos a nosotros mismos desde una perspectiva consciente. Esta disociación es el objetivo principal de la distracción: mantenernos desconectados de nuestro ser interior y de las verdades más profundas de nuestra existencia. En la era de la información, parecería que tenemos acceso a más conocimiento y comprensión que nunca antes. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre la información y el conocimiento profundo. El sistema nos inunda de datos, noticias, hechos y opiniones, pero muy poca de esta información está diseñada para expandir nuestra conciencia o para ayudarnos a conectar con nuestro yo auténtico. La mayoría de la información que consumimos diariamente es superficial, diseñada para generar reacciones inmediatas o emocionales, en lugar de fomentar la reflexión profunda. Este fenómeno de saturación de información genera lo que podríamos llamar una parálisis del conocimiento. Cuanta más información consumimos, menos tiempo tenemos para procesarla de manera significativa. Nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de consumo de datos sin llegar a ninguna comprensión real. Y este es precisamente el objetivo: mantenernos en un estado de sobrecarga informativa para que nunca tengamos el espacio mental necesario para cuestionar las narrativas dominantes o para explorar las profundidades de nuestra psique. El sistema también utiliza la información como una herramienta para crear divisiones y conflictos. Al saturarnos con noticias sensacionalistas, controversias políticas y conflictos ideológicos, nos distraen de las preguntas fundamentales sobre el ser. El caos externo se convierte en una forma efectiva de evitar el caos interno que realmente necesitamos enfrentar. Además de la sobrecarga informativa, el entretenimiento juega un papel central en la cultura de la distracción.
Las películas, los videojuegos, las series y las plataformas de redes sociales están diseñadas para mantener nuestra mente ocupada, para brindarnos una fuga temporal de la realidad. Este escapismo es tentador porque nos permite evitar las preguntas difíciles y los desafíos del autoconocimiento. Jung hablaba de la importancia de enfrentar el camino del héroe, ese proceso de transformación interna que implica enfrentarnos a nuestros miedos, sombras y deseos reprimidos. Pero el camino del héroe es arduo, y en lugar de embarcarnos en él, muchos optamos por el camino del escapismo, utilizando el entretenimiento como una vía para evitar la responsabilidad de nuestro propio crecimiento personal. El entretenimiento en sí no es inherentemente negativo, puede ser una forma de arte, una expresión creativa que inspire y eleve, pero cuando se utiliza como una herramienta de distracción y disociación, nos aleja de la introspección necesaria para nuestra evolución personal y espiritual. Nos mantiene en la superficie, impidiendo que accedamos a las profundidades de nuestro ser. La tecnología es otra herramienta que ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Si bien la tecnología tiene un potencial inmenso para la expansión del conocimiento y la conexión humana, también se ha convertido en uno de los principales vehículos de distracción. Las redes sociales, en particular, son diseñadas para captar nuestra atención y mantenernos enganchados a través de estímulos rápidos y constantes. Las notificaciones, los likes, los retweets y los comentarios en redes sociales están estructurados para activar las recompensas instantáneas en nuestro cerebro, manteniéndonos atrapados en un ciclo de búsqueda de validación externa. Este ciclo refuerza la disociación de nuestra vida interna y nos aleja del trabajo necesario para integrar nuestras sombras y reconectar con nuestro self auténtico. Jung hablaba de la importancia de la individuación, ese proceso en el que nos desconectamos de las expectativas y proyecciones de los demás para convertirnos en individuos auténticos y completos. Sin embargo, las redes sociales promueven precisamente lo contrario. Nos animan a buscar la aprobación externa, a compararnos constantemente con los demás y a proyectar una imagen de nosotros mismos que no refleja nuestra verdadera naturaleza. La disociación es un estado psicológico en el que nos desconectamos de nuestra realidad interna y externa. En lugar de estar presentes en el momento, nos distanciamos de nuestras emociones, pensamientos y experiencias. La disociación es una respuesta natural a la sobrecarga emocional o psicológica, pero cuando se convierte en un estado permanente, nos impide enfrentar los desafíos de nuestra vida de manera consciente. El sistema fomenta esta disociación porque sabe que una población disociada es más fácil de controlar. Cuando estamos desconectados de nuestra realidad interna, somos más susceptibles a las narrativas externas, más propensos a seguir el flujo de la corriente sin cuestionar. La distracción y la disociación se convierten en herramientas eficaces para mantenernos en un estado de conformidad y dependencia, pero el costo de esta disociación es profundo. Nos aleja de nuestras propias experiencias, de nuestras emociones auténticas y de nuestra capacidad de crecimiento personal. Nos convierte en espectadores de nuestras propias vidas, en lugar de participantes activos, y lo más importante, nos aleja de la conexión con nuestro verdadero ser, impidiendo el proceso de integración de la sombra y el despertar de la conciencia. El antídoto contra la distracción y la disociación es la atención plena, la práctica de estar presente en el momento y consciente de nuestras experiencias internas. La atención plena nos permite reconectar con nuestras emociones, pensamientos y sensaciones físicas, y nos ayuda a tomar conciencia de las dinámicas internas que influyen en nuestras vidas. Cuando estamos presentes, comenzamos a notar las maneras en que hemos sido manipulados por el sistema de distracción. Nos damos cuenta de cómo nuestras sombras han sido proyectadas en el exterior y de cómo hemos utilizado el entretenimiento y la información superficial para evitar enfrentar nuestras propias verdades. La atención plena nos permite romper el ciclo de la disociación y comenzar el proceso de integración de nuestra sombra. A lo largo de este recorrido filosófico,
hemos desentrañado los múltiples mecanismos de control que buscan mantenernos alejados de nuestro verdadero poder. Desde la manipulación psicológica hasta la cultura de la distracción, el sistema utiliza herramientas diseñadas para mantenernos en un estado de disociación, negando el profundo proceso de autoconocimiento y la integración de nuestra sombra. La distracción nos desconecta de nuestra naturaleza auténtica, nos separa del proceso de crecimiento espiritual y nos mantiene como espectadores pasivos de nuestras propias vidas. Solo recuperando la atención plena y enfrentando nuestras sombras, podemos escapar del control sistémico y reclamar nuestra verdadera libertad. El despertar colectivo depende de nuestra capacidad para ver más allá de las ilusiones y reconectar con nuestro poder interior. Solo así podremos desafiar las estructuras de poder y crear una realidad más consciente y auténtica, basada en el autoconocimiento y la verdadera libertad del espíritu. Si te ha resonado lo que has visto, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Además, me encantaría que dejaras en los comentarios la frase "El control está en mis manos". Juntos, podemos comenzar este viaje hacia una vida más consciente y significativa.